Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 34, que proporciona a Passepartout la ocasión de hacer un atroz juego de palabras probablemente inédito. Phileas Fogg estaba en la cárcel. Lo habían encerrado en el puesto de Custom House, la aduana de Liverpool, y debía pasar allí la noche en espera de su traslado a Londres. En el momento de la detención, Passepartout había intentado precipitarse sobre el detective, pero los policías se lo impidieron. Mistress Aouda, espantada por la brutalidad del hecho, no podía comprender lo que pasaba. Passepartout le explicó la situación. Mr. Fogg, el honrado y valiente caballero a quien ella debía la vida, estaba acusado como ladrón. La joven protestó contra aquella acusación. Su corazón se indignó y las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando vio que nada podía hacer ni intentar para librar a su salvador. En cuanto a Fix, había arrestado al caballero, fuese o no culpable, porque su deber se lo mandaba. La justicia decidiría. Pues entonces, un pensamiento cruzó el cerebro de Passepartout, el pensamiento terrible de que él era el culpable de todo. En efecto, porque había ocultado a Mr. Fogg lo que sabía. Cuando Fix le había revelado su condición de detective y la misión que le había sido encomendada, ¿por qué no había advertido a su amo? Este, prevenido, hubiera dado a Fix pruebas de su inocencia, le hubiera demostrado su error, o en todo caso no hubiera traído a expensas suyas y pegado a sus talones a aquel maldito agente cuyo primer cuidado había sido arrestarlo al poner pie en el suelo del Reino Unido. Pensando en sus culpas y en sus imprudencias, el pobre muchacho se encontraba dominado por irresistibles remordimientos. Lloraba y ofrecía un lastimoso aspecto, quería darse contra las paredes. Mistress Aouda y él habían permanecido, a pesar del frío, bajo el peristilo de la aduana y no tenían intenciones de moverse de allí, esperando volver a ver a Fogg. En cuanto a este, se hallaba completamente arruinado justamente en el momento en que iba a alcanzar su meta. Habiendo llegado a Liverpool a las 12 del día 21 de diciembre, tenía tiempo hasta las 8:45 para presentarse en el Reform Club, o sea, disponía de 9 horas y 15 minutos y solo necesitaba 6 para llegar a Londres. En aquel momento, quien hubiera entrado en el calabozo de la aduana habría encontrado a Fogg inmóvil, sentado en un banco de madera, imperturbable y frío. Nadie sabrá si resignado, pero aquel último golpe no parecía haberle emocionado mucho. Estaría atacado por una de esas cóleras secretas, terribles porque están contenidas y solo estallan en el último momento con una fuerza irresistible. No se sabe, pero Phileas Fogg estaba allí, tranquilo, esperando. ¿Qué? ¿Conservaba alguna esperanza? ¿Creía aún en el triunfo, a pesar de que la puerta de la cárcel se había cerrado tras él? Como quiera que fuese, Mr. Fogg había depositado cuidadosamente su reloj sobre una mesa y contemplaba el correr de las agujas. Ni una palabra salía de sus labios, pero su mirada conservaba una fijeza singular. En todo caso, la situación era terrible. Para quien no pudiera leer en su conciencia, podría resumirse así. En caso de ser un hombre de bien, Phileas Fogg estaba arruinado. En caso de ser un ladrón, estaba perdido. ¿Tuvo acaso la idea de escaparse? ¿Pensaba en huir? ¿Trató de averiguar si el calabozo tenía alguna salida practicable? Pudiera creerse esto último porque en cierto momento dio una vuelta por la estancia, pero la puerta estaba sólidamente cerrada y la ventana protegida por una reja de hierro. Volvió a sentarse y sacó de su bolsillo el itinerario del viaje. En la línea donde estaban escritas estas palabras: 21 de diciembre, sábado, Liverpool. Añadió: día 80, a las 11:40 de la mañana. Sonó la 1 en el reloj de la Custom House. Fogg comprobó que su reloj adelantaba 2 minutos. Las 2, admitiendo que tomase un tren expreso en aquel momento, todavía podía llegar a Londres y al Reform Club antes de las 8:45. Su frente se arrugó ligeramente. A las 2:33 se percibieron rumores en el exterior y un estrépito de puertas abriéndose. Se oía la voz de Passepartout y la de Fix. La mirada de Fogg brilló por un momento.
Se abrió la puerta de la estancia y pudo ver a Mistress Aouda, al detective y a Passepartout, que se precipitaron sobre él. Fix estaba sin aliento, con los cabellos en desorden. No podía ni hablar. «Caballero», empezó a balbucear. «Señor, perdón, un lamentable parecido. Ladrón detenido hace 3 días. Usted libre». Phileas Fogg estaba libre. Fue hacia el detective, lo miró fijamente y, haciendo el único movimiento rápido de su vida, el primero y el último, encogió los 2 brazos y después, con la precisión de un autómata, descargó 2 puñetazos sobre el desventurado inspector. «Bien», gritó Passepartout, quien, permitiéndose un lamentable juego de palabras digno de un francés, añadió: «Por 10, esto puede llamarse una buena aplicación de puños en Inglaterra». Fix, derribado, no pronunció ni una palabra. No tenía más que lo que merecía. Enseguida, Mr. Fogg, Mistress Aouda y Passepartout salieron de la aduana. Se precipitaron en un coche de punto y pocos minutos después llegaban a la estación de Liverpool. Phileas Fogg preguntó si había algún tren expreso listo para partir. Eran las 2:40. El expreso había partido hacía 35 minutos. Phileas Fogg encargó un tren especial. Había algunas locomotoras de gran velocidad para tomar la salida, pero debido a las exigencias del servicio, el tren especial no pudo abandonar la estación antes de las 3. A dicha hora, Phileas Fogg, después de haber hablado con el maquinista sobre cierta prima, emprendió el viaje hacia Londres en compañía de la joven y de su fiel servidor. Era preciso recorrer en 5 horas y media la distancia que separa Liverpool de Londres, cosa factible cuando la vía está libre en todo su recorrido. Pero hubo retrasos forzosos y cuando el gentleman llegó a la estación, sonaban las 9:10 en todos los relojes de Londres. Phileas Fogg, después de haber realizado aquel viaje alrededor del mundo, llegaba con un retraso de 5 minutos. Había perdido. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.